Buenas Noticias de Gran Gozo y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenido a otra célula más. Bienvenido, Pastor Domingo. ¿Qué es lo que nos tienes ahora de nuevo? Bueno, vamos a estudiar hoy con qué autoridad Jesús hacía lo que hizo, porque Él dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él. Ahora, ¿con qué autoridad Él podía salvar lo que se perdió? Porque eso de que decirlo allí, en casa de Zaqueo, que era un publicano, uno destituido de la sociedad hebrea, porque era una persona despreciable, ya sabemos la historia, porque los publicanos eran publicanos. Pero el Señor dijo, no, yo aquí la salvación ha venido a esta casa, porque también es descendiente de Abraham, a pesar de que él tenga esa forma de vivir, pero yo he venido a salvar, y la salvación vino a esta casa, a pesar de como tú eres, Zaqueo. Ahora, si ese sentido de entender la autoridad de Dios a veces se pierde un poco, aún en los que saben, aún en los que practican el cristianismo, ¿cuánto más, verdad, será necesario que las personas que están empezando a estudiar entiendan para que se cimenten, ¿verdad? Para que tomen una fuerza, así como ya hablamos de quién, podemos entender que ese quién, cuál era su autoridad. Y yo pienso que en Juan capítulo 1, ¿verdad?, está basada de una manera divina, ¿verdad?, esa autoridad, porque dice, en el principio ya existía el verbo, no era cualquier cosa. Pero dice, y el verbo estaba con Dios, pero fíjate lo que dice, y el verbo era Dios. Yo creo que aquí podríamos parar, ¿verdad?, porque aquí nos describe toda su autoridad, porque el que se acercó a hacer ese aspecto de la salvación era Dios. Y dice, en él estaba con Dios en el principio, y por medio de él todas las cosas fueron creadas. O sea, que lo que trata yo que de entender aquí, al escribir esto Juan, es extender más ese entendimiento que debo entender que Cristo representaba al Creador, ¿verdad? Entonces el Creador no puede ser más que Dios. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz, dice, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, aunque el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esto dice, no nacen ni sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y ahora sí viene lo bueno. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de toda su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, fíjate lo que yo he estado estudiando de aquí hace mucho, Domingo. Dice, Él viene, ese Dios creador, viene con gracia y con verdad. Viene con una autoridad de Dios, pero con gracia y con verdad. Y a nosotros, dice, lo único que nos queda es recibirlo de gracia sobre gracia. ¿No se te hace interesante ese concepto? Sí, y hay algo que el Espíritu Santo, que es el Maestro, el Consolador, el que nos enseña, nos guía a toda verdad, mientras nosotros estamos presentando un tema como estos, que todos son de valor incalculable para las células, siempre surge
en medio de nuestra disertación una información directa del Espíritu. Por ejemplo, la que vino aquí hace un ratito fue la siguiente. ¿Tenía Jesús, Dios, autoridad para expulsar a Adán y Eva del Edén? Muy buen punto. ¿Tenía autoridad? Sí, pues claro que sí. El mismo Dios que tuvo esa autoridad tiene ¿verdad? autoridad para salvar al hombre igual, rescatarlo. Serán expulsados. Y tú, ángel, pon aquí una barrera y pon una espada encendida, ¿verdad? Eso, O sea que nadie puede intervenir, no. porque dice, así como el pecado entró por un hombre, la salvación vino por otro. O sea, está tratando de entender, entonces, amigo, que él tenía una voluntad soberana, ¿verdad? Claro, y dice, Tanto puede dice estar que en ese era, lado. y que era misteriosa. Sí. Dice Pablo que era la Buen punto. misteriosa voluntad de Dios. Porque eso no se pudo entender por siglos y siglos y siglos, hasta que un día llegó el ángel y dijo, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Sí, Señor. Señor. ¡Wow! Esa es autoridad, ¿verdad? Ningún ángel. Fíjate que en el Edén se pusieron ahí dos ángeles que tenían como algo de fuego allí, ¿no? Sí. Para cerrar el camino. Yo me imagino que esos ángeles no tenían un rostro muy agradable. Ujú. Porque como Dios mandó que no dejara que entrara nadie allí, dijo, oye, no se atrevan a acercarse que se queman. Pero ahora está allí un ángel diciendo, ha nacido hoy un Salvador. Oye, qué lindo, brother. Yo, gloria a Dios, qué lindo esto. Oye, Domingo, y cuando dice él, yo tomo mi vida, pongo mi vida, dice, y la vuelvo a tomar. Mandamiento de mi padre. Fíjate nomás, esa autoridad tenía, ¿verdad? Una autoridad tremenda, pero en esa autoridad estaba implícita un gran amor, ¿verdad? Venir a acercarse al que no era nada. Hace rato estábamos tú y yo platicando de Juan capítulo 10, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Dice, ¿quién lo puede hacer sino aquel amigo que quiere dar su vida por otro amigo? Y ustedes son mis amigos, no son más mis siervos, sino son mis amigos, dice. Pero hay otra parte de la autoridad allí, si quieren vayan a Juan capítulo 10. Y él dice, yo soy la puerta. Esa es autoridad de él. Por él tiene que abrirse o cerrarse. Pero todos los demás, dice, trataron de entrar por las ventanas. ¿Y qué dice ahí? ¿Fueron qué? Robadores, ladrones. Salteadores, ¿verdad? Salteadores. Y ladrones, dice, ¿no? No, Todos los y demás. la puerta del Edén, donde estaba el árbol de la vida, estaba cerrada. Sí, dice, todos los demás. Quiere decir que todos los demás no tuvieron esa autoridad. Solamente él tiene la autoridad para hacer la puerta. Él tiene la autoridad de la puerta que nos lleva otra vez de regreso. Por eso es puerta. Si no, ¿por qué se habla de puerta? Porque él tiene el acceso, ¿verdad? El acceso a regresar. Esa es la salvación. Y él tiene la autoridad para hacerlo porque él es. Mira, la eso es puerta. maravilloso. Mira, dice Hebreos 1 que Dios le dio a Jesús la autoridad Muy buen para punto. crear todo el universo, Sí, incluyendo al ser humano. Hebreos 1, sí. Y ahora está allí en el Edén Jesús y crea al hombre. Muy bien. Y lo hizo perfecto. Dice que todo lo que hizo fue perfecto. En gran manera. En gran manera. Y le da algunas directrices, Ujú. las cuales pues incluían el no comer, dice la Biblia, de uno de los árboles. Y eso pues se desobedeció y el mismo Jesús que los creó, los expulsa ahora para que se mueran. Exactamente. Pero el mismo Jesús, antes de que se murieran, Sí. Adán 930 años, así que me imagino yo que a partir de ahí pasaron 930 Años, años. Pero a las afueras él le dijo, mira, van a ser la simiente de la mujer uno que va a ir a la serpiente. Pero ese los va a recuperar de nuevo. Así es. Y esa es la autoridad y el poder que Jesús tenía. Bueno, ok, yo te creé, tú pecaste, yo te expulsé, pero yo voy a volver. Es como el caso de un niñito que tenía un barquito. Y el barquito lo puso en un laguito. Y se lo llevó el viento porque el hilo se le rompió. Oye, como lloró ese dueño del barquito. Y un día, pasando por un store, un lugar donde vendían objetos, vio el barquito que se le había ido. Y llegó, señor, ¿cuánto vale ese barquito? Bueno, 5 pesos. Y lo compró. Y se fue y dice, eres doblemente mío. Porque yo te creé, te hice y te perdí, pero ahora te compré y ahora eres mío. ¿Verdad? Fíjate, a mí me encanta la epístola a Colosenses. Hay varias razones por las que me encanta. Pero una de esas es porque ya ahí Pablo está expresando un sentido directo a los gentiles, que somos nosotros. Entonces, ahí hay 2 versículos que siempre me han maravillado. En el capítulo 1, en el versículo 15, y en el capítulo 2, versículo 9. Yo he visto muchos teólogos, inclusive
directivos de grandes instituciones religiosas, poner en duda esa autoridad como dudando de quién realmente era Cristo. Nosotros inclusive cuando estuvimos en el seminario, no sé si te acuerdas, nos hacían ver, y el mismo maestro que te dio a ti teología me dio a mí también, nos hacían ver espalda por espalda a donde a Cristo se presentaba de una manera caída, a otro se presentaba de una manera divina. O sea, siempre existió ese problema, en los grandes concilios de la iglesia existía ese problema. Pero fíjate lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. En Él, no dice era, ni va a ser. Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y luego fíjate, vuelve a unar lo que el capítulo 1 de Juan dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él. Y está estableciendo la autoridad. Y luego, ¿por qué razón? Otra vez en el capítulo 2 y a partir del versículo 9, toda otra vez la plenitud de la divinidad, y no dice habitó, habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. No nomás nos describe la autoridad, sino nos describe el destino, que lo vamos a ver un poco más adelante. Por eso el apóstol Pablo lo escribe bien bonito ahí en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, donde dice, nos convenía tal pontífice, Amén. santo, inocente, limpio, apartado a los pecadores y más sublime que los cielos. Porque ninguno podía tomar el lugar de Salvador si no era así. Así. Nadie podía hacerlo, porque Exactamente. un Salvador no necesita que lo salve nadie. Pero él sí podía salvar porque lo era. Y con esa autoridad venía. Y con esa autoridad venía. Por eso los sacerdotes comunes necesitaban hacer sacrificio por ellos mismos. Así es. Porque ellos no podían salvar a nadie. Ahora, la otra pregunta sería, hemos estudiado la cuestión del sacerdocio, porque está en el Antiguo Testamento. Entonces, en pocas palabras, en el libro de Hebreos vemos que ellos no iban a tener al final de cuentas la autoridad de la salvación. Ellos fueron unos instrumentos para dar una idea. Pero, ¿qué es lo que nos dice Hebreos de quién sí tuvo la autoridad? Sí, Jesús, porque dice que el sacerdocio nada perfeccionó. Y tuvo que ser quitado, dice. Pero cuando vino Jesucristo con un sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. O sea que el sacrificio es uno solo, no puede haber 2, 3, 4, uno solo. Esa es la autoridad. Porque esa es la autoridad, porque venía definida por la autoridad. Y ahora para concluir, nos quiere decir, ¿qué nos enseña el hecho de que con esa autoridad haya venido a salvarnos? ¿Qué te dice? Bueno, ¿Qué nos dice? Me dice varias cosas. Número uno, que si yo lo llegué a conocer, esa autoridad como Pablo la conoció personalmente cuando Cristo se le apareció, cuando Cristo le mostró el Evangelio a través del tiempo, cuando él dijo, a mí no me lo mostró nadie nada más que Jesucristo. ¡Ay de mí si yo no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no doy las buenas noticias, gran cosa! Porque es tan grandioso saber el poder de salvación que tiene Jesucristo, que lo dijo también Pablo en los Hebreos capítulo 1, dice, ¡ay si tenemos una salvación tan grande en poco! Porque si la voz de los ángeles tuvo su efecto cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, imagínate, no quiere decir que Dios nos va a destruir, pero no se puede tener en poco una salvación tan grande. Pero lo triste de esto es que no se enseña en muchos lugares esa salvación grande. No. Se da por sentada. Pero tampoco se dice y se especifica, la salvación vino de Dios. Se acercó, se hizo hombre, se anonadó, dice Filipenses. Y luego, como dice Hebreos en el capítulo 12, quien con el gozo puesto delante de él, sin soportar lo que iba a pasar, dice, se entregó a la muerte y muerte de cruz. Porque me atraso un poquito, porque él quería ser el autor y el consumador de tu fe. Y ese es Dios, que se acercó a ti, se acercó a mí y nos rescató
de donde estábamos. Y vamos a ver cosas más interesantes más adelante. Qué bueno que han estado con nosotros. Gracias, Domingo, por seguir con nosotros. Y se llama Jesús. Y se llama Jesús, no es otro, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén.